mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hermano, la religión evangélica da a entender que Yahshua de Nazaret mintió en sus narrativas. ¿Será que Yahshua mintió según la religión evangélica, mi querido amigo? Cuando Yahshua habló sobre su venida, el juicio sobre aquella generación, sobre la generación de Yahshua y de los apóstoles, de sus discípulos, entonces, ¿por qué muchas personas viven igual a un loro, a un periquito, repitiendo una narrativa venida de los púlpitos de las llamadas iglesias de los hombres? ¿Por qué viven repitiendo lo que dicen esos herejes, esos predicadores, esos líderes religiosos herejes sobre esa narrativa? Viven repitiendo como unos loritos la gente que va a esas iglesias de hombres. Mediante una venida de Yahshua, mi querido amigo, que nunca fue para nosotros en los días actuales. Todo se cumplió en aquella generación, en el año 70 después de Cristo, amigo. Infelizmente muchas personas se quedan escuchando las predicaciones de esos tales pastores futuristas y herejes en las redes sociales y dentro de esas iglesias de los hombres o templos que ya fue destruido por Dios en el juicio de Dios sobre Israel. Ahora vea el padrón de vida, mi querido amigo, de esos líderes religiosos, donde muchos de esos pastores viven inseridos mediante un lujo, viven inseridos mediante el lujo, riquezas, viajes, buenos alimentos, buenas ropas, buenas escuelas para los hijos, etc. Dentro de esos templos y esos lujos también que hay dentro de esos templos, aire acondicionado hasta de sillas, bancas, púlpito de cristal, bañados en oro, butacas, etc. No da para creer que esa es la expectativa de una generación de predicadores que espera la venida de Jesús de ellos, de Jesús de la religión. No da para creer eso, mi querido amigo. Muchos de esos tales pastores, mi querido amigo, viven diciendo que su Jesús de la religión, va a volver. El Jesús de la religión va a volver. Muchos de esos pastores viven diciendo eso. Solo que de acuerdo con la Escritura, esa venida de Yahshua, el Cristo resucitado, nunca fue para nuestro día y para nuestra generación. Esa venida se cumplió en aquella generación de Yahshua de Nazaret y de sus discípulos, a través de una manifestación del juicio de Dios sobre Israel en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 2 y versículo 34. Esos pastores nunca le van a mencionar estos versículos. Él respondió y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Ahora el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El mismo Yahshua de Nazaret le está hablando a sus discípulos y le está hablando a los judíos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Será que aquella generación todavía está vivo 2000 años después, mi querido amigo? ¿Será? Ahora vea lo que dice la Escritura y vea si esa narrativa dicha por Yahshua de Nazaret sobre su venida se aplica para nosotros en nuestra generación, en esta generación en el 2021. Mateo 26, versículos 62 al 65. Escuche bien. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifica esto contra ti? Mas Yahshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yahshua le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la vestidura diciendo: has blasfemiado. ¿Qué necesidad tenemos que
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora, mi querido amigo, imagínense a ese sumo sacerdote vivo después de 2000 años. Será ese sumo sacerdote y las 71 personas que estaban en el Sanedrín con él. Entonces imagínense esas 71 personas junto con el sumo sacerdote 2000 años después, esperando al Hijo del Hombre venir en las nubes. ¿Será? Recuerde que el sumo sacerdote murió en el año 36, si no estoy equivocado, murió. Pero ahí había más, y Yahshua de Nazaret habló en plural. Él dijo así: tú lo has dicho, y además os digo que a partir de ahora veréis, en plural, habló en plural, veréis, había 71 personas ahí, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder viniendo sobre las nubes del cielo. Algunas de esas 71 personas no llegaron al año 70, murieron, como el sumo sacerdote Caifás murió antes del año 70, pero muchos de los que estaban ahí vieron simbólicamente al Hijo del Hombre venir en las nubes en la mente de sus escogidos. Marcos 8:38 dice: porque quien quiera que se avergüence de mí y de mi palabra en medio de esta generación adúltera y pecadora, al Hijo del Hombre también se avergüenza de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oye, Yahshua de Nazaret le está hablando otra vez a los judíos. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora. ¿Quiénes eran los adúlteros y los pecadores? Los israelitas de aquella época, mi querido amigo. La pregunta es: ¿cuáles son las personas que se avergonzaron de Yahshua de Nazaret mediante la predicación? ¿Será nosotros, la generación de nosotros, o ellos, la generación de Yahshua de Nazaret en aquella época, mi querido amigo? Eso es la gran equivocación, mi querido amigo. Infelizmente, los tales pastores futuristas, mi querido amigo, no respetan a los destinatarios ni el tiempo de la escritura, mi querido amigo. Ellos no respetan eso. Y por causa de eso traen mucha confusión en el pueblo. Mira lo que dice Mateo 17, capítulo 24 y capítulo 25, mi querido amigo. Porque como relámpago que ilumina desde una extremidad inferior del cielo hasta la otra extremidad, así será también el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho y sean desechados por esta generación. Vuelvo y repito el último versículo. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Por quién fue desechado Yahshua de Nazaret? Por aquella generación, por su generación, mi querido amigo. La pregunta es: ¿Yahshua sería reprobado por cuál generación? ¿Será nuestra generación en el 2021 o será en aquella generación de él? Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viene en su propio nombre, a eso lo recibiréis. Marcos 9:1 dice: Daniel le decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vea el reino de Dios cuando haya venido con poder. Sí. ¿A quién le está hablando Yahshua de Nazaret? Si Dios en la carne, cuando él vino en la carne, ¿a quién le está hablando? A aquella generación. Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean venir el Hijo del Hombre. Mi querido, la pregunta es: ¿quiénes probarían la muerte? ¿Será el Papa Francisco? ¿Será Baldomiro Santiago, ese tal apóstol de aquí de Brasil que está robando muy descaradamente? ¿Será ese evangélico de la prosperidad, Guillermo Baldonado, Carl Luna? ¿Será el obispo Edil Macedo, el dueño de la empresa Iglesia Universal, que hizo mucho dinero con la palabra, ha hecho mucho dinero todavía con la palabra de Dios? ¿Cómo roba descaradamente? ¿Será ese hereje William García, que se autotituló pastor de la llamada Iglesia Benecer? Ahora él dice que es apóstol de la llamada Iglesia Benecer. ¿Será este hereje llamado Miguel Cabrera, uno que me quiso robar muy descaradamente aquí de la secta llamada Luz del Mundo, aquí en Boa Vista, Brasil? ¿Será ese?
¿O será algunos de los discípulos de Yahshua de Nazaret? Si los contemporáneos de Yahshua de Nazaret en aquella generación, mi querido amigo. Apocalipsis 3:11 dice: mira que vengo enseguida, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. La pregunta es, sin demora, mi querido amigo, sin demora, él dijo. Él dice, mira que vengo enseguida, sí, sin demora. Es después de 2000 años después, mi querido amigo. Amigo, la teología de la prosperidad está haciendo del evangelio una fuente de lucro, de ganancia, a costa de la ignorancia espiritual del pueblo pobre, sufrido de nuestro país. Esa teología de la prosperidad es predicada por ese tal apóstol William García, Guillermo Maldonado, Carl Luna, Baldomiro Santiago, R.R. Suárez, Edith Macedo. El apóstol Pablo, mi querido amigo, renunció a su derecho legítimo que él tenía en aquella época, justamente para no dar ninguna impresión de que el dinero era la motivación de su ministerio. Pablo nos da un ejemplo a cada uno de nosotros de cuál teloso él era, para no dar la impresión de que estaba en el ministerio por dinero, por ganancia. Pablo dijo que los ministerios de la palabra, Pablo dijo que los ministros de las palabras en aquella época tenían el derecho de vivir del ministerio. En aquella época, no, ahora no, la buena plenitud de la gracia de Dios. Ese trabajo ahora le toca al Espíritu de Dios. Más entonces, mi querido amigo, para Pablo mostrarnos los peligros de eso, Pablo se rehúsa a usar nuevamente ese derecho que él tenía. En la ley de Moisés está escrito, mi querido amigo, si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 9 al 12, dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Dios especial cuidado con los bueyes? Y ahí usted sigue leyendo, mi querido amigo. Eso fue en aquella época, para los apóstoles que tenían ese derecho. Ya eso quedó atrás, ya eso quedó en el pasado. En otras palabras, Pablo renunció, mi querido amigo, a un derecho legítimo que él tenía, justamente para no dar a nadie la impresión de que el dinero era motivo de su ministerio, como lo hacen muchos ahora. Pablo no quería el dinero de sus neófitos, no quería el dinero de sus neófitos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5 dice: nunca usamos de lenguaje lisonjera, como sabéis, ni de pretexto ganancioso. Dios es testigo, lo dice el mismo Pablo. Ahora usan estos predicadores, estos llamados autotitulados pastores, apóstoles y profetas, utilizan de mucho lenguaje lisonjero y con un pretexto ganancioso, muy descarado. Pablo prefería trabajar con sus manos en vez de dar la impresión de que estaba haciendo mercadería con el evangelio. Estos vagabundos de hoy en día no quieren trabajar, quieren vivir a costilla, a costa del pobre, del ignorante. En Hechos, les recomiendo que lea Hechos 20, 33 y 35. Pablo lo dice ahí muy claro. Pablo sabía que había mercaderes de la palabra de Dios que pensaban que la piedad es la fuente de lucro, de ganancia. Pablo lo sabía, en aquella época lo había, y ahora en esta hay más todavía. Lea 1 Timoteo capítulo 6, versículos 5 y 6. Pablo se rehusaba a hacer cualquier cosa que lo colocase en esa categoría de mercaderes de la fe, de mercaderes del evangelio. Pablo se rehusó a colocarse en esa categoría. 2 Corintios 2:17. En los días actuales, los predicadores de las llamadas erróneamente iglesia y ciotología de la prosperidad no apenas dan la impresión de que están haciendo mercadería con la palabra de Dios y hacen de la piedad una fuente de ganancia descaradamente, mas realmente se desenvuelve en una teología ficticia, mi querido amigo, para engañar a los incautos y con eso hacer fortuna a costa de la ignorancia espiritual
del pueblo sobre el pobre sufrido de nuestra nación, de nuestro país, allá en Venezuela, aquí en Brasil, allá en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo entero. Y yo hablo a través de mi país, Venezuela. Esos hombres que mencioné aquí atrás, como Guillermo Maldonado, que está en Estados Unidos, Carl Luna, creo que está en Honduras, en El Salvador, no me recuerdo. William García, allá en Maracaibo, Venezuela. Perdón, allá en Maracaibo, Venezuela. Miguel Cabrera, aquí en Boavista, Brasil. Dios mío, cómo se están lucrando a través de la ignorancia espiritual de ese pueblo. No le gusta trabajar a ellos, le gusta vivir la costilla del pendejo, del ignorante, del nófito de fe. Ellos roban con una Biblia en la mano descaradamente. Ellos roban con una Biblia en la mano descaradamente. Muy descaradamente, distorsionando la escritura, más de lo que está distorsionada la Biblia. Porque la escritura no está distorsionada de la Biblia. Está distorsionada. Porque Constantino pegó la escritura, mató y metió mucha gente presa, y mucha gente se enojó por pegar los manuscritos para inventar esta Biblia. Después del año 1500, que empezaron a dividirse los sacerdotes de la Iglesia Católica, pegaron la misma Biblia católica y la reformaron para su religión protestante, y así se fueron dividiendo y fueron montando denominaciones por todo el mundo, con diferentes doctrinas de hombres, diferentes reglas, diferentes evangelios. Sí, el evangelio anatema, muy descaradamente. Infelizmente eso es lo que está pasando en el mundo. En cambio, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los hijos de honra, que están esparcidos por el mundo completo, que conocemos a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, la gracia de Dios, y vivimos plenamente libres en la gracia de Dios, haciendo nuestra vida como Dios nos la mandó a hacer, honestamente, en obediencia a Dios, disfrutando de todo lo que Dios hizo en la tierra para nosotros, sin estar preso en esa jaula llamada de iglesia por los hombres, con doctrina de hombre y dogma. Si crecí con reglas y siguiendo a hombres, idolatrando a un hombre titulado pastor, apóstol o profeta, esos líderes religiosos, idolatrando templos, idolatrando rituales y ceremoniales judaicos, mi querido amigo. Nosotros no seguimos sombras muertas del pasado. Nosotros ahora estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Ya nosotros nacimos con todo lo que Dios ofreció al mundo. Ya nacimos después del año 70, con todo lo que Dios ofreció. Estamos en libertad. Dios nos libertó completamente de la religión, de los dogmas, de la doctrina de hombres, de esos templos religiosos. Dios nos libertó de todo eso, para vivir una vida digna en obediencia a Dios. Porque Dios no ve nuestra carne, porque nuestra carne está muerta para Dios. La carne siempre se va a equivocar, siempre va a errar, siempre va a buscar los deseos del mundo. Y Dios no ve nuestra carne. Dios ve en nuestro espíritu, que Él perfeccionó. Es lo único que Él ve en cada uno de nosotros, en cada uno de la humanidad de este mundo. Unos son hijos de honra, otros son hijos de perdición, de ira. Y Dios creó a cada quien como les complació crearle, uno para obediencia y otro para desobediencia. Y esa es la voluntad de Dios y nadie va a cambiar eso, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.